Bueno, este video de esta semana es un video muy especial porque hace 88 años más o menos, un puente cambió para siempre la historia de la ingeniería. Y me refiero concretamente a la ciudad de San Francisco. Seguro que has escuchado sobre el puente Golden Gate. En esa época, todos decían que era imposible construir un puente de estas características. Hoy, en Construcción Sin Filtros, que es este podcast semanal, vamos a tratar este tema y vamos a hacerlo como una celebración al aniversario de conclusión de este puente, que ha sido el 19 de abril del 2025 cada año. Ya estamos 88 años. En este episodio no vamos a hablar generalidades, vamos a tratar, como siempre, de profundizar un poquito y satisfacer la curiosidad que en estos temas hay. Vamos a enfocarlo desde el punto de vista más de gestión, que claro, también la parte de ingeniería y arquitectura, pero vamos a irnos un poquito más al tema de gestión. Y vamos a hablar de tres grandes temas. Vamos a dividirlo en tres grandes temas. El primero, cómo se diseñó, cómo se organizó y construyó el Golden Gate entre 1933 y 1937. Un puente de esas características en solo 4 años. ¿Te imaginas? Y acá en Perú estamos queriendo construir el puente de Santa Rosa, que un aeropuerto ya llevamos más de 10 años y creo que va a tomar otros años más y todavía no podemos hacerlo. Pero bueno, lo dejemos ahí. Después vamos a explorar, como segunda parte de este podcast, que puede ser un poco extenso, tal vez lo vamos a dividir en tres episodios, vamos a ver cómo queda finalmente, y vamos a ver las consecuencias, el impacto del terremoto, ese terremoto que se dio en 1989 en Loma Prieta, muy cerca a donde está el puente Golden Gate en San Francisco. Y finalmente, esto creo que es el tema que a mí más me interesa, me parece más importante, vamos a hacer un ejercicio, yo creo que es muy valioso para quienes trabajamos en este sector, de reconstruir este mismo puente, pero con los recursos, las plataformas y los criterios presentes. ¿Usaríamos BIM? Yo pregunto, el Building Information Modeling. ¿Tendríamos una red de sensores conectados en tiempo real? ¿Y cómo cambiaría la organización del personal en obra? Algo que no se habla. Se habla mucho de las fotos, las imágenes. Y con este fondo del puente Golden Gate en tiempo real, vamos a avanzar con este episodio. Empecemos entonces. Soy Aarón Ballesteros. Me encanta la tecnología, la infraestructura, los megaproyectos, y parte de eso es esta integración que hoy día todo ingeniero debe involucrarlo en su quehacer diario, la tecnología digital. Bienvenidos nuevamente. Bueno, empecemos con la gestión del proyecto original, esta de 1933 a 1937. Para hacer este tipo de proyectos se necesita un sponsor. En este caso, el principal promotor del puente Golden Gate, que es una entidad que se formó, que es el Golden Gate Bridge and Highway District, una entidad pública creada en 1928 por la legislatura de California con el mandato específico de planificar, financiar y construir el puente. Este distrito estaba conformado por varios condados del área de la bahía, entre ellos San Francisco, Marín y Sonoma, que se organizaron para sacar adelante esta obra, mega obra gigantesca. Como respuesta, se propuso una emisión de bonos por $30 millones, aprobadas mediante referéndum popular en noviembre de 1930. Durante los primeros años, esos bonos no encontraron compradores, porque si estamos en depresión es complicado. Fue recién en 1932 que Amadeo Giannini, fundador del Banco de América, Bank of America, intervino de forma decisiva adquiriendo los bonos y asegurando el financiamiento del proyecto, con el objetivo adicional de dinamizar la economía local. Importante destacar que esta financiación fue exclusivamente regional. El alcance del proyecto consistía en unir la península de San Francisco con el condado de Marín, atravesando un estrecho de casi 3 kilómetros.
con condiciones climáticas y geográficas muy pero muy desafiantes, vientos fuertes, corrientes marinas intensas y una niebla frecuente que realmente era muy difícil trabajar en esas condiciones. En sus primeras versiones la obra fue considerada inviable por muchos expertos, quienes estimaban que un puente de este tipo costaría más de 100 millones de dólares, obviamente. Una cifra considerada prohibitiva pues en esa época. Strauss, reconocido por su experiencia, y ahí les cuento quién fue Strauss, y era muy conocido en haber hecho puentes levadizos, propuso en 1921 un diseño mixto más económico, del orden de 17 millones. Moisseyev aportó innovaciones estructurales. Charles Ellis, que recuerden este nombre, es un ingeniero estructural, que en esa época pues no había elementos finitos para cálculo estructural, hasta no había calculadoras, se tenía que hacer con reglas de cálculo, se tenía que resolver ecuaciones diferenciales para esfuerzos y deformaciones, era realmente un trabajo titánico. Entonces Charles Ellis desarrolló los cálculos de ingeniería y el arquitecto Irving Morrow definió su imagen visual, es decir, esa maqueta, ¿no? Incluyendo el color naranja internacional, pensando para mejorar la visibilidad en la niebla. El resultado fue un puente con una luz principal de 1280 metros, la más larga del mundo al momento de su inauguración. Estamos hablando de 1937. El 27 de mayo se produjo la inauguración. Y estaba sostenido por 2 torres. Y estas 2 torres, realmente su tamaño, su altura es impresionante. Más o menos 227 metros de altura. Y una calzada, o sea, digamos 2 carriles, ¿no? 6 carriles en la calzada, es decir, por donde van a atravesar los autos, y es más un camino peatonal. El diseño también incorporó un arco estructural sobre el Four Point, y es lo que ustedes están viendo en las imágenes de fondo, detrás mío, para conservar ese sitio histórico. Además del puente, el alcance comprendía accesos viales en ambos extremos, sistemas de iluminación, instalaciones eléctricas y líneas de servicio, por ejemplo, como tuberías. El cronograma original proyectaba un plazo de construcción de 4 años. Miren, tremenda mega obra en 4 años. Claro, obviamente en esa época, ya hace 88 años, ya se pensaba en prefabricados. Y hoy día no sé por qué hemos dado marcha atrás y no hacemos prefabricados. Todo hacíamos en obra y con concreto armado. El avance fue sostenido, ¿ya? La torre norte se completó en octubre de 1934 y la torre sur en junio de 1935. Había que hacer un hilado de cables principales, un proceso técnicamente complejo. Se completó un tiempo récord de 6 meses y finalizó en marzo de 1936. Para noviembre de ese mismo año, la losa de concreto de la calzada ya estaba terminada. La obra fue concluida, ya digamos en la inauguración, fue concluida el 19 de abril de 1937, pero la inauguración, esto se confunde mucho, fue el 27 de mayo de 1937. El presupuesto, ojo con esto, el presupuesto autorizado, es decir, cuánto se iba a invertir en esta obra, fue inicialmente de 27 millones de dólares. El costo final, incluyendo intereses derivados de la emisión de bonos, que ya les expliqué que esto se hizo con bonos, ascendió aproximadamente a 35, es decir, de 27 millones de dólares a 35 millones de dólares. Los contratos directos sumaban cerca de 19 millones, y acá entra una empresa, McClintic Marshall & Company, que recibió 10,5 millones por la superestructura metálica, ¿ya? Es decir, más o menos el 30%. Y hay otro contratista, John A. Roebling e hijos, obtuvo 5,9 millones por el tendido de cables. Y Pacific Bridge & Company recibió 2,9 millones por la construcción de las torres. Entonces, esta es la estructura general de los costos, que es importante que lo tomes en cuenta. Los costos se mantuvieron bajo control, en parte, ¿saben gracias a qué? Gracias a las condiciones económicas. Los precios de los materiales y la mano de obra eran bajos debido a ¿qué?
a que se estaba en recesión. En términos financieros, el proyecto no excedió el presupuesto autorizado. Se habían emitido bonos, como lo dije, por más de 30 millones. Desde el inicio, este proyecto presentaba muchos riesgos técnicos y logísticos notables. Es una mega obra. Entre ellos se identificaron, por ejemplo, los vientos extremos. Para hacer un cálculo estructural, ustedes saben, los que son ingenieros y los que no lo saben, no solamente son las cargas muertas, no solamente se consideran las fuerzas producto de los sismos, sino también las fuerzas de los vientos. Y cuando los vientos son muy fuertes, estas fuerzas son considerables. Y al final se toma un escenario de lo peor que puede pasar cuando todas las fuerzas se producen en el mismo tiempo. Y esa época el análisis dinámico debió ser muy rudimentario. Esto del análisis dinámico ante sismos, vientos, recién se ha ido desarrollando en los últimos 30, 40 años. En el ámbito de seguridad laboral también había todo un tema, ¿no? Una dimensión prácticamente ignorada en grandes obras de esa época. Se implementaron también medidas pioneras. Se obligó, por ejemplo, el uso de cascos protectores. Se entregaron gafas antirreflejo para minimizar accidentes por deslumbramiento, es decir, que no los cieguen, ¿no? Durante, por ejemplo, ante mucho sol, el reflejo. Y gracias a esquemas de seguridad, como por ejemplo esa red de seguridad tipo para los trapecistas que pusieron debajo del puente, se salvaron 19 trabajadores que cayeron desde una altura de las torres. Y lo curioso es que a este grupo de 19 personas que se habían caído, les pusieron el club a medio camino del infierno porque se salvaron. Con un presupuesto de 35 millones, como lo dije, se esperaba más de 30 muertos. Consideraban que por cada millón en esa época era tolerable que una persona fallezca en estas mega obras, ¿no? Son tiempos, esos no los vamos a jugar con nuestros estándares de hoy día. En la tercera parte vamos a ver ya este tema un poquito más aterrizado. Bueno, la estructura de gestión estuvo encabezada por Joseph Strauss, pero él era el ingeniero jefe y era el gerente general, es decir, era el director del megaproyecto. Sobre él operaba la junta directiva del distrito, que actuaba como propietario del proyecto. Strauss, ¿qué hizo? ¿Qué hace un director de proyecto? Un director de un megaproyecto, lo que tiene que hacer es primero el staffing de personal, la contratación, seleccionar del equipo técnico de alto nivel, porque esto no es una tarea muy sencilla. Y ahí aparece León Moisseif como consultor de diseño estructural, ya lo había mencionado a Shirley Sellis como ingeniero principal de cálculos y a Irving Morrow como arquitecto. Además, había toda una junta de consultores para revisión externa del diseño. Ahora, durante la ejecución, durante la etapa de construcción, participaron 3 contratistas principales, que ya los nombré también, ¿no? McClintic Marshall, John Roebling y Pacific Bridge Company, que estaba a cargo de las torres y cimentaciones. Cada contratista operaba con cuadrillas especializadas. Por ejemplo, los equipos de remachadores incluían a un caldeador, un lanzador, un receptor y un ajustador, coordinados para instalar remaches al rojo vivo. Estos eran otros tiempos. Entonces, el organigrama, para que tengan una idea cómo estaba organizado esto, incluía ingenieros de campo, capataces, jefes de cuadrilla y obviamente los enlaces sindicales. Ahí y actualmente los sindicatos siempre han tenido fuerza. La contratación se realizó mediante sindicatos locales y fue necesario capacitar a trabajadores sin experiencia, porque ¿de dónde se va a sacar mano de obra calificada? Ante la escasez de personal especializado, ¿qué nos queda? Capacitar, y eso tiene también un costo. Los especialistas clave fueron los operarios de acero, a los que en inglés se les conoce como los iron workers, responsables del montaje de vigas, torres y cables, remachadores de precisión, soldadores, montadores, operadores de grúa, albañiles para las cimentaciones y buzos industriales. Esos buzos, porque esto
había que hacerles cimentaciones, estudio de suelos, etcétera, y había pues que tener buzos que estén, pero no con su tanque de oxígeno como hoy día podrían posiblemente trabajar, sino con esas escafandras, y el oxígeno llegaba a través pues de una tubería de oxígeno. Bueno, la obra se desarrolló desde ambos extremos de la bahía, o sea, empezaron por el extremo derecho y el extremo izquierdo y fueron avanzando. Bueno, la obra empezó por ambos extremos del puente, ¿no? La mayoría de los trabajadores, algunos vivían en San Francisco y otros vivían en Marín. Quienes trabajaban en el lado norte cruzaban en ferry. Un hecho particular es que los trabajadores marcaban su ingreso no al llegar al sitio base, sino llegando ya a su posición de trabajo en altura, es decir, en el sitio exacto donde iban a operar. No es que en la base de la torre picaban tarjeta, eso no existía. Además, este tiempo de llegar a su sitio tomaba pues entre 30 a 40 minutos, porque había que subir escaleras, trepar, ¿no? Ubicarse en la labor donde iban a realizar. Ahora, una de las cosas que seguro que ustedes se preguntan es, oye, ¿y cómo hacían? Había así como en las obras aquí en Perú, que hay personas que llevan el menú y la gente, los obreros salen a comer. No. Ahí las condiciones eran diferentes y cada obrero llevaba pues su lonchera, y en su lonchera llevaban su refresco, llevaban su sándwich. Las cosas eran, pero no eran tan sencillas, ¿no? Y preferían comer, digamos, en altura, en la torre, si estaban trabajando en la torre, y no bajar, porque son 30, 40 minutos. Entonces era todo un problema que les podría producir malestar físico. Había gente que en esos campamentos muy cercanos que podía haberse armado, consumía muchas bebidas alcohólicas. Y uno de los temas era la parte logística, ¿no? ¿Cómo llevamos tantos materiales? ¿Qué se hacía en ese momento? Por ejemplo, las piezas estructurales se fabricaban en plantas de Bethlehem Steel en Pensilvania, y de ahí tenían que ser transportadas hasta San Francisco, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían desde Filadelfia en tren, y desde allí por barco a través del canal de Panamá hasta San Francisco. O sea, daban todo una vuelta. Desde el puerto se movilizaban en barcazas hasta la obra. Bien complicado, no era un tema muy sencillo, había unos retos logísticos enormes. El concreto era producido en plantas instaladas a ambos lados del puente. La secuencia del montaje era bien rigurosa, especialmente para operaciones como el remachado, que requería precisión térmica, se hacía con calor y una coordinación milimétrica, y la obra se ejecutó pues utilizando teleféricos y pasarelas para movilizar al personal entre las torres. La obra se ejecutó sin interrupciones prolongadas y solo se suspendía en condiciones climáticas extremas, cuando había había tormentas, mucha niebla, ya no se podía ni ver, entonces ya se suspendía. Como ustedes pueden ver, realmente las condiciones de trabajo eran pero bien duras, con viento, frío intenso y visibilidad reducida. Aún así, el ambiente mantenía un nivel de motivación elevado. Para muchos trabajadores, este empleo significaba estabilidad económica en una época de mucha recesión. Estamos hablando de los años 34, 37. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y cuánto se les pagaba? Bueno, en esa época el salario diario oscilaba entre 4 y 11 dólares, lo que equivaldría hoy aproximadamente pues a unos 45 a 125 dólares por jornada. Existía competencia interna entre cuadrillas para aumentar la productividad y se organizaron concursos informales de eficiencia. Bueno, en conjunto, la construcción del Golden Gate no solo representó un hito técnico, y no he hablado mucho de los cálculos y diseño, de repente lo vamos a ver en un tema a los que le gusta, el tema de estructuras, por ejemplo, es bien interesante. Esto fue una muestra de cómo se puede gestionar un megaproyecto en condiciones adversas, con criterios claros, liderazgo técnico, decisiones financieras acertadas y respeto por la vida humana en obra. En esa época ya se estaban tomando consideraciones. Bueno, entonces, ahora
vayamos un poquito ya a hoy día, 2025. Si estuviéramos en 2025 y a mí, Aarón Ballesteros, me encarga, Aarón, te vas a hacer cargo de este megaproyecto, ¿cómo lo haría? ¿Qué herramientas tengo? Y si a ti, Juan, Luis, Guillermo, Lucho, Jaime, no lo sé, les encarga y les dicen, los contratan para que sean ustedes el director de este megaproyecto. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían ahora en 2025? Esa es la pregunta que desde mi perspectiva la voy a tratar de responder. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? Aquí hay que partir pues de ciertas hipótesis, ¿no? Son dos momentos históricos de la ingeniería y la construcción. Por un lado, en 1930, todo era pues herramientas manuales, liderazgos centralizados, planificación secuencial, no había el famoso fast track. Por otro lado, el contexto actual, ¿no? Hoy día estamos en un proceso de digitalización, por eso es que mucho me dicen a mí, oye, pero tú hablas mucho del tema digital. Sí, hablo mucho del tema digital, sí, hablo de mucho del management, por ejemplo, que es algo muy importante y que las escuelas de ingeniería y los posgrados enseñan muy poco. Entonces eso se aprende con la práctica o con estudios muy específicos. Por ejemplo, el Project Management Institute tiene una certificación del Project Management Professional, que es el PMP, que en algún momento también ha sido cuestionado. Pero no me quiero salir del tema cómo enfrentamos este megaproyecto. ¿Qué sería diferente si hoy se emprendiera un proyecto similar? Bueno, a continuación voy a presentar algunos cambios que podrían marcar la diferencia, ¿no? En tecnología, en organización, en metodologías, en recursos humanos o gestión del talento y la gestión socioambiental. En 1934 no había pues los estándares medioambientales que hoy día existen, que son restricciones que hay que considerar. Ya que no voy a entrar al detalle si es bueno o es malo, simplemente son las restricciones que como directores de proyecto, como ingenieros, recibimos y una vez que los aceptamos tenemos que hacer todo para que trabajar con estas restricciones. En términos, por ejemplo, tecnológicos, la diferencia sería, yo diría, total. En 2025, un puente como el Golden Gate aprovecharía herramientas que hace un siglo pues no existían. El punto de partida sería el uso integral del modelado de la información, del Building Information Modeling para la construcción. Siempre lo hablamos en este canal, que es el BIM. Con BIM se desarrollaría, lo primero que yo haría es desarrollar un modelo digital tridimensional, es decir, construiría digitalmente este puente con todos sus componentes, con todas las piezas, ya. Y una vez que tenga esta construcción virtual, digital, esa maqueta digital, como en los juegos existen, que no existe en la vida real en físico, para que me entiendan bien, si no es tridimensional, digital, donde yo pueda ver todo y pueda pasearme por este puente y ver cada pieza y cambiar las piezas a mi regalado gusto, eso pues es increíble. Y cada modelo que tenga concluido podría ser un análisis estructural, un nuevo análisis o cambio de piezas. Es tan dinámico todo esto que sin poner un solo fierro, un solo ladrillo, un solo cimiento, podría yo tener la construcción en digital previamente, casi un gemelo digital. Ahora, en este modelo trabajarían de forma integrada los equipos, ¿quiénes? Los estructurales, los ingenieros geotécnicos, los arquitectos y también ingenieros de tráfico, de transporte. Esta plataforma única, ¿qué cosa nos va a permitir? Detectar, por ejemplo, interferencias, que es la típica, ¿no? Que no haya, pues, dos estructuras que choquen o que no estén al mismo nivel. Lo que evita errores, reduce retrabajos, facilita ajustes, digamos, en diseño de tiempo real. Además, sobre este modelo se integran, pues, dimensiones adicionales, porque no se trata solamente de diseñar
la parte física. Por ejemplo, yo podría simular cómo se construye. Si tengo cada pieza, tengo la maqueta y yo podría decir, primero van los cimientos, la, digamos, superestructura, voy armando, entonces voy simulando cómo se va construyendo y lo puedo ir ver, digamos, gráficamente. A esto es el tiempo o si tienen la dimensión 4D. También yo podría simular los costos. Es decir, si tengo todas las piezas en este diseño que hice, en esta maqueta digital, en esta construcción digital, entonces yo podría saber cuánto me va a costar. Y si hago cambios de materiales, ¿cuál sería el impacto en costo si, digamos, se retrasa una de las actividades? Y entonces esto realmente tiene una potencia, pero muy fuerte para que entiendan cómo se construye hoy día y cómo se hace una mega obra. Y ojo acá que es importante. Si yo tengo el diseño de un puente, no es que yo voy a hacer todo de golpe. Ya lo hicieron hace casi 88 años, ya vamos a llegar a los 100 años, ya estaban usando prefabricados. ¿Y qué significa usar prefabricados? Claro, si yo tengo los diseños, simplemente voy y hago la fabricación fuera de obra y simplemente la traigo a la obra. Y eso ya se está utilizando muchísimo en varios países. En Inglaterra hay una buena experiencia en las plataformas, por ejemplo, PERMA, que son el diseño para la fabricación, el ensamblaje, la manufactura, y que todo va a la obra y prácticamente se ensambla. Eso debe pasar en casi todas las obras en el país, sobre todo las obras públicas, pero también no me quiero salir todavía del tema del Golden Gate. ¿Qué haría? No, esa era la pregunta. ¿Cómo me organizo? Vamos avanzando. Entonces, si yo ya tengo mi maqueta digital, mi construcción, tengo mi simulación, cómo voy a construir los tiempos, puedo dimensionar quién hace qué, digamos, la organización, tengo mis costos, veo los riesgos. Entonces, yo ya tengo armado prácticamente mi plan para la ejecución, la construcción, el diseño, la construcción de esta mega obra. Ahora, en la fase de construcción, acá es algo también que me encanta, porque bueno, ya hemos pasado de la fase de diseño, ya tenemos todo listo, ya está oleado y sacramentado, y ojo, el expediente técnico famoso es evolutivo, no es que esté cerrado, y ese concepto deben cambiarlo ya, porque siguen pensando, y sobre todo digamos, en las entidades del Estado funciona así, pero en algún momento yo creo que debe cambiar, en que el expediente técnico tiene que ser evolutivo, no es una camisa de fuerza, salvo que sea una pequeña cosa. Y hay otro tema que mucha gente dice, no, pero si eso lo han hecho ingenieros, tiene que ser exacto. No, los ingenieros trabajamos bajo supuestos, hacemos estimaciones. No es que exista el cálculo puede ser exacto, ¿no? Matemáticamente, pero depende de las suposiciones que hagamos. Ahora, en esta fase de construcción, yo diría que habría que incorporar tecnologías geomáticas, por ejemplo, como drones, para topografías de alta precisión. Eso se ha desarrollado muchísimo. Por ejemplo, han escuchado seguro ustedes de en la nube de puntos, ¿no? La nube de puntos para configurar geometrías, para hacer mediciones, ¿no? De asentamientos, al momento de construir, que sea pues vertical, etcétera. También escáneres láser de 3D. ¿Y esto para qué? Para verificar así, pero a una tolerancia, pero milimétrica, los montajes, ¿no? Al momento de hacer montaje, que encajen bien las piezas. Detallitos, pero muy, muy, muy pequeños. Además, también utilizaría como parte de estas tecnologías geomáticas, por ejemplo, sistemas GPS. ¿Y para qué? Para el replanteo milimétrico. Y en paralelo, ¿qué cosa haría en paralelo? Sensores de Internet de las cosas, del Internet of Things, o si algunos le llaman el IoT, tales como tensiómetros para medir tensiones, acelerómetros o mediciones para medir la vibración, serían pues incrustados en elementos estructurales críticos. Eso se hace hoy día. Estos sensores transmitirían datos en tiempo real, permitiendo construir un gemelo digital, porque un gemelo digital ya tiene vida, no solamente la geometría, no solamente es no solamente es la geometría, sino también ya hay otros elementos vivos de ese
de esa infraestructura. En estos sensores se transmitirían elementos o, digamos, datos en tiempo real de lo que está pasando, permitiendo que este gemelo digital, pues en todo momento nos diga qué está pasando con esta infraestructura, con este puente, si está habiendo algún deslizamiento, alguna deformación importante, cómo está la vibración, etcétera. Ahora, como ya lo dije, la prefabricación es clave. Y la construcción modular también. Serían, pues, predominantes. En los años 30, recuerden, casi todo se construía in situ, pese a que traían, pues, los fierros o acero de las fábricas, ¿no? Hoy gran parte de las piezas deberían fabricarse en talleres o, si quieren, en ambientes controlados o en fábricas. Eso hacen, por ejemplo, mucho en la China actualmente, y muchos dicen, ¿por qué los chinos construyen tan rápido? Es que modularmente, ni siquiera ya piezas, sino modularmente baños, habitaciones, y simplemente ensamblan como si tratara de un Lego. Entonces, ¿qué incluiría yo? Incluiría, por ejemplo, módulos de tableros prefabricados, torres segmentadas, con uniones mecanizadas, vigas pretensadas con cables incorporados desde fábrica y sistemas de anclaje preensamblados. Estas soluciones permiten, ¿qué cosa nos permite? Mejorar, por ejemplo, la calidad, mejorar la seguridad y sobre todo optimizar los tiempos, que es un tema bien clave. Para el izaje, levantar, por ejemplo, para el montaje, ¿qué cosa usaríamos? En esa época no había, en los años 30. Aquí usaríamos grúas, las que vemos por la ciudad, ¿no? Y algunas se están cayendo. Ahí debe haber un tema de viento, de mal diseño, o qué sé yo, que en algún momento de repente tratemos también eso. Así que déjame el comentario si quieres que veamos esos temas también, porque la semana pasada se cayeron algunas grúas en obras acá en la ciudad de Lima. Y bueno, ya hay un tema que a mí me encanta, y me declaro ya experto en inteligencia artificial. Esto lo hago desde el 2012, inicialmente como una curiosidad, pero ya después como un tema que lo vi relevante y no me he equivocado, y les sugiero a ustedes que también lo estudien y empiecen, por ejemplo, con Machine Learning, la inteligencia artificial. ¿Y para qué yo podría utilizar? Ustedes me van a preguntar hoy inteligencia artificial si tuviera que construir o estar a cargo como director de este megaproyecto. Por ejemplo, para planificar logística de suministros just in time, según el avance real. Es decir, yo no tengo que tener grandes almacenes, sino que lo que voy a hacer es que necesito algo para que hoy día se utilice en obra y justo llegue ese momento, se utiliza. No tengo almacenes gigantes. Porque ustedes recordarán, hace años, y a veces yo también veo, que en obra están cortándose los fierros y hay todo un desorden dentro de obra, y eso pues hace lento que sea toda la construcción. También, ¿qué cosa yo propondría? Variantes, por ejemplo, de diseño estructural mediante algoritmos de optimización. O para controlar la seguridad en obra a través de cámaras con visión artificial. Y claro, ¿para qué visión artificial? No para detectar incumplimientos de normas. O sea, fíjense la magnitud de lo que estamos hablando de una mega obra. Ya no solamente que vaya el supervisor, firme el cuaderno de obra, sino que haya ya tecnología, digamos, cámaras que estén detectando incumplimiento de normas, y las normas son claras. Bueno, acá la comunicación digital es constante. Cada trabajador en campo debería tener ya su tableta, ¿no? Este tipo de tabletas, para que acá pues comiencen a hacer todos sus temas, ¿no? Toda su comunicación, sus cronogramas, sus modelos BIM, su lista de chequeo y formularios. ¿Y qué más haría? Acá viene el tema de fondo. Tendría que tener una plataforma colaborativa. Y aquí entra el Common Data Environment. El Common Data Environment dice en la nube, que no solamente se trata de la nube, es decir, como un cajón desastre que uno bota, digamos, todos sus modelos y al final se puede armar una torre de Babel de desorden. Hay protocolos, hay que definir protocolos. Los que conocen de Building Information Management me van a entender.
Pero los que, digamos, están curiosos sobre el tema, es que cada vez que un ingeniero, arquitecto, abogado, lo que estén en el megaproyecto, tiene que tener un usuario para acceder a lo que realmente deben conocer. Y es más, toda esa data que se genera a través de Machine Learning, nosotros podemos saber qué está pasando realmente, sin hablar de datos personales, que es otro tema. Estoy hablando de los datos que se generan sobre la obra, que me puede, por ejemplo, indicar si va a haber un retraso, ya está proyectando. Entonces, eso debe ser ya parte de, digamos, del conocimiento que todos los ingenieros, arquitectos, constructores que hoy deben tener. Y no solamente aprender BIM, sino aprender Machine Learning. Claro, habrá especialidades, ya está viendo, pero conceptualmente entenderlo, porque a veces yo escucho que comienzan a hablar de la inteligencia artificial, que razona, que la inteligencia artificial va a superar al ser humano. Realmente es algo bastante, yo diría, sencillo conceptualmente, complejo en implementar, sí, porque hay que conocer del tema. Ahora, otro asunto, ¿no? Si yo estuviera a cargo de este megaproyecto, esa es la pregunta que me he lanzado y se la he lanzado a ustedes también. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, la organización del proyecto. También sería distinta, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? Predomina la integración temprana de muchos actores, ¿no? Modelos prácticamente contractuales como el IPD, el Integrated Project Delivery, permiten que el constructor, el diseñador y el propietario trabajen juntos desde el primer día. ¿Qué pasa en las actividades o en las infraestructuras, construcciones privadas? Pero si estamos hablando, digamos, de obras públicas, el propietario desintegrado, el de diseño desintegrado, por ejemplo, una cosa que pasa, y acá aprovecho para decirlo rápidamente, es que el que construye, digamos, un puente de una obra pública, le dan los planos, que ha sido diseñado por otro, encuentra y dice, oye, pero esto no me funciona, y comienza a hacer replanteamientos y se generan las adendas. Entonces, eso, ojalá que la nueva ley de contrataciones del Estado, que debería salir, creo, en marzo, abril, su reglamento, ahí a incorporar el BIM y los contratos colaborativos. Pero eso también es otro tema. Entonces, acá necesariamente, aunque no es otros temas, esto de contratos colaborativos, o sea, como parte de la organización, los contratos colaborativos tienen que intervenir. Sería pues común contratar un consorcio que incluya a una constructora, la firma de ingeniería estructural y los arquitectos, todos comprometidos con los objetivos comunes del proyecto. El liderazgo seguiría en manos ¿de quién? Si yo fuera director del proyecto, del megaproyecto, estaría en mis manos, yo manejaría de extremo a extremo hasta la entrega final del proyecto. Y acá hay un error. Cuando se concluye el proyecto, ya entra la etapa de operación y el director del proyecto básicamente ahí ya no encaja porque este es el director de operaciones que va a operar la infraestructura y va a brindar servicios con base a esa infraestructura, que es otro tema. Entonces, ¿cuál sería temas importantes, por ejemplo, para resumir esta parte? Estamos hablando de tecnología digital, estamos hablando del Big Data, la cantidad de datos que hay que gestionar. Estamos hablando de sostenibilidad y gestión de plataformas digitales. Entonces, claro, hasta ahí más o menos suena romántico, pero acá hay una toma de decisiones, hay que rendir cuentas. El director del proyecto no trabaja directamente o solo con sus subordinados, tiene reuniones, tiene comités técnicos colaborativos. Las áreas de trabajo, creo yo, estarían organizadas, diría, por frentes especializados, como por ejemplo cimentación, estructura, cables, acabados y equipos multidisciplinarios para cada uno, ¿no? Esto es una propuesta, todo depende, estamos hablando del Golden Gate, estoy, digamos, apelando a mi experiencia y a mi conocimiento y tratando de ver cómo yo enfrentaría. Puedo estar equivocado, déjame en los comentarios cómo lo harías tú, ¿qué opinas de lo que estoy diciendo? Porque se trata acá de una interacción respetuosa. Yo usaría, por ejemplo, herramientas de planificación
no sé si el Oracle Primavera o un sistema de Last Planner System, pero me enfocaría en una planificación colaborativa. Claro, hay que asegurar el cumplimiento de plazos. Acá hay 3 restricciones, ¿no? La triple restricción en gestión de proyectos. Tiempo, alcance y costo. Si yo cambio el alcance, va a impactar en tiempo y en costo. Si muevo, digamos, el tiempo, mi cronograma se reduce o se amplía, voy a impactar en costo y voy a impactar en el alcance. Y así. Y eso me genera riesgos. Entonces, es complicado, pues, digamos, que un director de proyecto que debe comunicar el 80% de su tiempo, tiene que estar explicando, tiene que estar comunicándose con equipos, tiene pues que trabajar con muchas reuniones de coordinación. Y estas tienen que ser frecuentes, pero con datos. Con datos. ¿Y los datos de dónde van a venir? De nuestro Common Data Environment, de nuestro Big Data, de nuestro sistema ERP que me está olvidando, de nuestro Enterprise Resource Planning, donde está digamos, las compras, adquisiciones, la asistencia personal, la contabilidad, etcétera, ¿no? Que tienen que estar registrados en un sistema administrativo. Entonces, estas reuniones de coordinación requieren, pues, una gestión de información centralizada, que nos permita resolver, digamos, incidentes, estar informados permanentemente, aprobaciones, respuestas, y eso tiene que ser totalmente digital. Otro cambio organizacional importante sería la incorporación de criterios de operación y mantenimiento desde la fase de diseño. Es decir, tengo que diseñar y construir pensando también en la operación y el mantenimiento. Y si ustedes ven el Golden Gate que hemos analizado, posteriormente se ha hecho ya la reparación y la actualización para los sismos. Pero si eso se hubiera pensado, hubiera sido mucho más sencillo. Entonces es importante considerar eso. Y sí, acá hay un tema importante que es también aplicar el ciclo de vida, es decir, cómo se va a inspeccionar, cómo se va a mantener, cómo se va a actualizar el puente en las próximas décadas, porque este puente hay que pensar a los 50, 100 años adelante, no es que va a durar 20, 30 años. Entonces, es importante incluir sensores permanentes, que tengan acceso para el mantenimiento, sistema de limpieza automatizada, facilidades para repintar, porque si ustedes ven cómo hacen el mantenimiento de pintura en el Golden Gate actualmente, se trepan y aparentemente como que nadie ha pensado en su momento en darle los accesos. Hoy día, construir esta mega obra con todas estas facilidades, no solamente es para hacer lo que hicieron en 1930, sino es para hacer lo que no hicieron porque les faltaba justamente estas tecnologías. Entonces, esto obviamente va a subir los costos. Va a subir los costos, va a ser más complejo todo, pero esta complejidad con las experiencias de las personas y con la tecnología adecuada, se hace mucho más manejable. Ahora, hay un tema también en cuanto a las metodologías, ¿no? Yo creo que hay que aplicar acá con principios de Lean Construction para reducir desperdicios. Es el objetivo, ¿no? del Lean Construction. Se implementaría el enfoque Just in Time, que lo acabo de explicar, para entrega de suministros, planificación colaborativa con personal de obra, protocolos de mejora continua, aunque metodologías ágiles como Scrum, que se usa mucho para el desarrollo de software, yo todavía esto lo veo muy inmaduro y lo veo muy útil, sí, pero aplicar todavía porque la gente no conoce. Todo lo que estoy explicando incluso ya habría ciertos problemitas porque no todos están a ritmo, me refiero a la industria, de hacer los temas que estoy planteando. A ver, ¿qué más se podría hacer? Bueno, ya lo dije, pero lo recalco, la estructura contractual también debería ser replanteada, ¿no? Hay que usar contratos con reparto de riesgos y beneficios. No solamente
penalidades, sino que si se paraliza, digamos, lo que ha pasado en un puente acá en Miraflores, ¿no? Hay un contratista que tiene problemas con el contratista principal y se para la obra. Eso no puede pasar. Entonces tiene que haber un vínculo tal que se distribuyan adecuadamente los riesgos y los beneficios. Entonces, a los dos no debería convenirles parar. Y es eso lo que se debe trabajar. También yo me inclinaría, no porque el Estado invierta en si fuera una mega obra de este tipo, un puente, ¿no? Sino que sea una asociación público-privada. Y están saliendo algunas normas bien interesantes al respecto. En estos modelos, todas las partes tienen incentivos para cumplir plazos y controlar costos. No necesitamos la Contraloría que esté detrás. Esos son temas antiguos que, bueno, no lo voy a tocar tampoco en esta ocasión, pero sí son temas de gestión que impactan, ¿no? Sobre todo cuando uno está en obra pública. Esta colaboración reduce conflictos legales, fomenta la solución conjunta de los problemas. Miren, el famoso cuarto de guerra. Un cuarto de guerra en la actividad privada es que nos encerramos en un cuarto, no salimos hasta resolver. Sigamos, es un tema contractual, todos nos metemos al cuarto y tenemos que salir con una solución. No es que cada día informamos, es que hemos hecho, no. Vamos al cuarto, nos quedamos mañana, tarde, noche y solamente la gente que toma decisiones y con información, digamos, para tomar las decisiones. Y esto se resuelve en 2, 3 días, pues no estás resolviendo un cuarto de guerra durante meses. Ahora, acá hay un punto sí que creo que es vital, ¿no? Para la gestión de una mega obra, ¿no? Es, por ejemplo, la gestión del talento humano, la gestión de las capacidades de la gente, el fortalecimiento de esas capacidades, el entrenamiento. La obra, por ejemplo, requería menos personal, obviamente, que en 1933, 34, ¿no? Por todas las tecnologías que hoy día existen. Pero, ojo con esto, se necesitaría pues una mejor calificación. Es decir, gente con mayor calificación técnica. Las tareas manuales peligrosas, obviamente que se van a sustituir por maquinaria o automatización. Aún así, se necesitarían operadores de grúa, soldadores especializados, técnicos en sensores, supervisores de calidad y otros técnicos, ¿no? El fortalecimiento de las capacidades de los técnicos del equipo debe tener, pues, por ejemplo, un entrenamiento también en seguridad. El que usen cascos con sensores, arneses con líneas de vida automatizadas, ropa de alta visibilidad, y sensores biométricos para monitorear. Miren, todo lo que estoy hablando, tomen nota. Hoy día estoy inspirado. Acá he hecho mis apuntes de ayuda a memoria, pero así todo creo que esto es bien interesante. Bueno, ahora, la seguridad, ¿no? Varios años he trabajado en minería y yo he visto pues cómo la seguridad en mina ha ido transitando a lo que hoy día es que prácticamente ya no hay accidentes dentro de la mina. Antes era común que hay accidentes dentro de la mina y digamos, se responsabiliza a la naturaleza, etcétera, ¿no? Pero en realidad era una falta de enfoque pensando en la seguridad. En una empresa minera en la que estuve, en la que no voy a decir el nombre, aunque lo puedo decir, Milpo, compañía minera Milpo, por ejemplo, ahí se iba al tema de seguridad y se hacía inversión, se hacía fortalecimiento de capacidades, se entrenaba a la gente, se hacía que tengan digamos, conciencia de la seguridad. La seguridad era algo muy importante y el jefe de seguridad tenía un sueldo bien interesante que inclusive ganaba más que los propios superintendentes de las demás áreas en las que trabajábamos. Entonces, todo esto es muy importante en el tema de seguridad y no quiero ahondar mucho. Ahora, vayamos al tema también de la relación del impacto ambiental y social. Hoy se exige pues una evaluación de impacto ambiental rigurosa desde el saque, ¿no? Desde el inicio, antes no era así. Se analizan los efectos sobre el ecosistema
marino, si fuera en este caso el Golden Gate, porque claro, hay que ver, al meter un puente, al construir un puente, ¿qué impacto estoy teniendo en la flora y fauna marina? Voy a alterar, ¿y qué tanto altero, no? Entonces, ya la cosa no es tan sencilla como hacer los planos para construir, y los comienzo a construir. La fauna local, la calidad de aire, el nivel de ruido y la circulación marítima, cómo afecta todo esto durante la construcción. Yo implementaría medidas como barreras, por ejemplo, antisedimentos de agua y evitarme, pues, lo que en algún video comenté de Olmos, que está totalmente colmatada. Es imposible que eso haya ocurrido, ¿no? Entonces, eso es gestión. No le quiero echar la culpa a nadie en específico, pero eso es gestión. Y la reducción de residuos mediante reciclaje y uso de materiales sostenibles. A ver, ¿qué más se podría hacer? Otra de las cosas comunes también, cuando se gestiona un proyecto grande, es incluir, digamos, zonas delimitadas de riesgo, sistemas de vigilancia. Hay que garantizar que los peatones, sean obreros o visitantes o terceros, no sufran, pues, accidentes incapacitantes o accidentes dentro de las instalaciones. Y habría que ver cómo las embarcaciones, estoy hablando, en el hipotético caso, si yo fuera, o si tú fueras el director del megaproyecto y te han encargado el diseño y construcción del Golden Gate. Estamos en esa etapa para que todos estemos en la misma página. Bueno, y ya para terminar, si yo tuviera que construir el Golden Gate, aparte de todas las medidas que hice, por ejemplo, tecnología, nuevas formas de cálculo estructural, fortalecimiento de capacidades, uso, por ejemplo, de herramientas para el monitoreo de todo lo que estoy observando, el uso de muchos datos para la toma de decisiones. Entonces, eso hoy día se hace en la actividad privada. Ya se está haciendo acá en Perú. Se hace muy poco, o hoy día nada de esto, en las actividades del sector público. Entonces, con esto estamos terminando. Espero que este esfuerzo que he hecho para explicarte estos temas te pueda ayudar a dar una visión de que estas mega obras son interesantes y no tengamos miedo a que aquí en el Perú o en Latinoamérica lo podamos hacer. Esto es Construcción Sin Filtros. Soy Aarón Ballesteros. Te espero el próximo lunes a la misma hora para tratar temas de este tipo que enriquezcan y que promuevan el uso efectivo de tecnología, que promuevan las asociaciones público-privadas, que mejoren, digamos, el sector de la industria, de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción, que es la más rezagada. Listo, con eso terminamos y nos vemos en el siguiente video.